Buenos días, bienvenidos al foro Conecta Dios. En esta hermosa mañana vamos a iniciar esta reunión con la alabanza y adoración y posteriormente vamos a recibir la palabra del Señor a través del pastor Alberto García. Sean todos ustedes bienvenidos y vamos a dar inicio a esta hermosa reunión. Amada iglesia, hemos sido convocados en esta mañana para exaltar su nombre. Hemos sido convocados para hacer guerra en el nombre de Jesús, no en nuestras fuerzas, sino a través de su Espíritu en nosotros. Así que desde tu hogar vamos a cantar fuerte, vamos a exaltarle. Amén. Sábado en silencio, seguro terminó, pero que es imposible para mí, Dios. Viernes en la tumba, domingo despertó, no hay nada imposible para mí, Dios. La adoración que levanta
palabra de Dios. La palabra de Dios. Esto dijo Dios. Recibe la palabra de 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 Dios.
más, Señor Jesús. Y en esta mañana queremos buscar esta realidad en ti. Más de tu presencia en nuestras vidas. Mi orgullo me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, yo fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor, su regalo de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Quiero conocer a Jesús. Me sacó del jardín, su humildad puso el jardín en mí. Si vendiera todo lo que tengo a cambio de su amor, fallaría. Porque su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo de gracia se recibe. Que su amor no se compra ni se merece. Su amor es un regalo de gracia se recibe. Quiero conocer a Jesús. 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 Ser hallado en Él, ser hallado en Él, ser hallado en Él. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre.
desde tu hogar, dilo. Mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús, Jesús. Mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús, Jesús. Mi preferido, mi predilecto, mi preferido, mi predilecto, Jesús, Jesús. Hola familia, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes un domingo más. Hoy queremos hablarles sobre Efesios capítulo 6, del versículo 10 en adelante, donde nos habla, y inclusive el título que podemos marcar en estos versículos es la primera frase que está en Efesios 6:10, que dice: Dios es fuerte y te quiere fuerte. Repítelo conmigo. Dios es fuerte y te quiere fuerte. Y así empiezan estos versículos, haciéndonos entender, si usted recuerda Efesios 6, nos habla de las armas espirituales con las que Dios nos ha dotado. Y esas armas espirituales nos dan una ventaja sobre nuestro enemigo principal, que es el enemigo del hombre y el enemigo de Dios, y que fue el enemigo de Job, como hablamos el domingo pasado, que hizo tanta maldad sobre Job, tratando de vencerlo. Finalmente Job lo venció. Él se hizo fuerte porque Dios le enseñó a ser fuerte. Y esas armas que nos ha dado Dios nos marcan la ventaja que tenemos contra nuestro enemigo. Por eso hay una escritura que nos dice que uno de nosotros puede echar a 1000 espíritus malos que estén en contra de nosotros. Y esto es una medida que Dios nos da en el decir, cuando tú estás metido con Dios fuertemente, tú puedes hacer correr a 1000. Obviamente, entre menos leas tu Biblia, entre menos tiempo con Dios tengas, entre menos oración tengas, entre menos ayunos tengas, obviamente esos 1000 van reduciéndote. A lo mejor vas a poder correr a 500, algunos a 100, otros a 1, otros a ninguno, más bien los atrae. Porque están en pecado. Entonces, esa es la medida que Dios nos da, es la ventaja que nos ha dado Dios contra nuestro enemigo. Un hombre o una mujer, un varón o una varona llena de fe y del Espíritu Santo puede llegar a echar fuera a 1000. Y eso es algo increíble. Es esa arma que Dios nos ha dado para tener ventaja. Por eso les decía que Job tenía ventaja. Y tú tienes ventaja contra tu enemigo, nada más que no has aprendido a pelear. No has entendido que en esta vida, y ahorita lo dice Efesios 6:10, en esta vida vamos a luchar siempre. Mire mi boca, ¿sí? Mire cómo dice, siempre. Cuando estemos aquí en la tierra, vamos a pelear siempre. No va a ser un tiempo. Mire, le voy a leer un poquito de Efesios 6:10 para que usted entienda esto. Y se lo voy a leer en la Biblia del Mensaje traducida. Dice así: Dios es fuerte y te quiere fuerte. Así que llévate todo lo que el Maestro ha dispuesto para ti. Dios ha dispuesto muchos dones para ti, muchos frutos para ti, dones de discernimiento, dones de ciencia, dones de sabiduría, dones de sanidad, dones de fe, dones de profecía, dones de lengua, dones de interpretación de lengua, para que tú puedas moverte con todas esas armas y vencer al enemigo. Ha dispuesto el Maestro, nuestro Señor Jesucristo, nos dejó bien dotados para poder enfrentar a los enemigos, bien dispuestos para poder usar esas armas, bien hechas, con los mejores materiales que se podían tener. Fueron hechas esas armas, fueron hechas en el cielo, no con hierro, no fueron hechos con
con plutonio, no fueron hechas en la tierra, fueron hechos en el cielo esas armas. Y esas armas que Dios nos ha dado, esas armas son preciosas para la milicia, para poder pelear la buena batalla de la fe y poder vencer al enemigo. Y dice ahí más adelante, y pónganlos en uso para que puedan hacer frente a todo lo que el diablo te lance. Fíjese, pónganlos en uso. ¿Qué sucede? La mayoría de los cristianos se manejan en la gracia. Dicen, por la gracia del Señor estoy así, por la gracia del Señor estoy así, y ya se sienten bien cómodos y se sientan en sus laureles, y de repente se les viene el mundo encima. Dicen, ¿y qué pasó con la gracia? Una cosa es que la salvación sea por la gracia, pero aquí en la tierra, el Señor mismo te dice, en la tierra tendrás aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Entonces lo que nos está diciendo que va a haber una pelea. Por eso de vencer significa que hay una batalla. No vences o no pierdes si antes no hay una batalla. Por lo mismo el Señor nos está advirtiendo que hay una batalla. Y si tú no te paras, si tú no te levantas y haces frente con esas armas que Dios te ha dado al enemigo, entonces vas a ser una pieza fácil de vencer. Vas a ser arrebasado por el enemigo y te va a hacer pedazos, va a destruir tu matrimonio, vas a tener un problema muy generalizado con tus hijos, económicamente vas a estar sumamente enfermo constantemente porque no usas las armas que Dios te ha dado, que son poderosas en el Señor. Pero si no las usas, ¿de qué te sirve tener un cañón o un rifle o un arma, una AK-47 o tener todas las municiones del mundo y tener todo el uniforme del mundo y toda la protección del mundo si no lo usas? Pues entonces vas a padecer y ese va a ser tu destino. Esto no es un concurso atlético vespertino que dura unas cuantas horas, sino esto es más que un deporte. Lo que nos está diciendo Dios ahí es, esta olimpiada, esto no es una olimpiada donde tú vas a competir con algunos otros concursantes y vas a ganar la medalla de bronce o la medalla de oro y va a durar nada más un mes o 3 semanas o 15 días. Esto que estamos viviendo es una guerra, y esta guerra es de lucha de vida o muerte y hasta el final. Dice, siempre vamos a estar peleando hasta el final contra el diablo y contra todos sus ángeles. Así dice en Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12 de la Biblia del Mensaje. Por lo tanto, yo te invito en este momento a que comiences a levantarte como un hombre, una mujer de fe que no va a permitir por ningún momento que el enemigo tome tu casa, que tome tu economía, que tome tu salud, sino te vas a levantar en la fe y vas a luchar en oración contra estos enemigos que no son enemigos que vas a poder ver, no son enemigos que vas a poder entender que están ahí enfrente de tu casa o adentro de tu casa. Es como el virus, no sabes en qué momento ya se metió, en qué momento una persona lo tiene, en qué momento tú lo tienes. Es un virus que no se ve, pero está ahí, microscópico. Pero lo que Dios quiere es que no importa que no se vea, que tú seas capaz de discernir ese enemigo y enfrentarlo en el nombre de Jesús, levantándote en oración contra toda hueste infernal, leyendo tu palabra y haciendo un ambiente espiritual donde el reino de Dios se deposite en tu vida y en tu casa. Ahí en Jueces, en el capítulo 3, que es el libro que estamos viendo ahora, cuando dice ahí que cuando se luchaba para conquistar el territorio de Canaán, muchos de los israelitas todavía no habían nacido. Y dice ahí, por eso Dios dejó algunos pueblos cananeos. ¿Para qué los dejó? Dice ahí que para que los israelitas, que nunca habían combatido, aprendieran a pelear. Esto es, había la tercera generación de la generación desde que partieron de Egipto a la tierra prometida. La primera generación duró 40 años en el desierto y a través del desierto ellos vieron al Dios poderoso que abrió el mar rojo, que les dio de comer en el medio del desierto, que les dio de tomar agua a través de una roca. Ellos vieron a ese Dios poderoso, pero la tercera generación que estaba en
ahora en la tierra prometida no habían visto todos esos milagros. No habían visto todos esos prodigios. Y además no habían peleado como todos ellos contra todos esos pueblos, los amonitas, los madianitas y todos esos pueblos con los que se encontraron. Sino que apenas ahora estaban en la tierra prometida y no habían peleado. Ya todo estaba conquistado. Por eso Dios dejó a algunos pueblos cananeos para que aprendieran a pelear, para que aprendieran a creerle a Dios, para que aprendieran a ver a Dios. Y Dios, eso es lo mismo que te está diciendo ahora. Si tú nunca te has levantado, si nunca has visto un milagro, te invito a que te metas a nuestro foro Conecta a Dios, ahí en YouTube vas a ver cientos de milagros. Pero tú tienes que ver tus propios milagros para que entonces esa historia con Dios te modifique por dentro y la fe crezca y ahora seas un vencedor sobre tus enemigos y no estés abajo sino arriba, que no seas cola sino ahora seas cabeza en el nombre de Cristo Jesús. Y cuando pasó esto, dice ahí que los israelitas de repente se portaban mal delante de Dios y entonces los entregaba a esos pueblos cananeos que les decía. Y cuando los entregaba, de repente ellos abusaban de lo que Dios les había dado y maltrataban demasiado a Israel. Y entonces Israel volvía a clamar, y regresaban a Dios a pedirle ayuda. Y cuando estaban pidiendo la ayuda, entonces el Señor levantaba a grandes líderes. Él levantaba a grandes hombres de Dios. Por eso vemos a Gedeón, que lo levantó para pelear entonces contra los madianitas durante 7 años y los venció. Gedeón siendo un hombre común, un hombre inclusive muy tranquilo, un hombre de paz, hasta miedoso, pero Dios lo hizo un peleador, Dios lo hizo un soldado de Jesucristo y lo levantó como un líder y de esa manera venció a los madianitas y él se convirtió en un soldado, en alguien que ya había aprendido a pelear. De la misma manera, Débora y Barak. Débora, una mujer tremenda, profetisa que estuvo en ese entonces y que lo entregó al pueblo de Israel porque se portó mal, pero a los Jabaín. Y de ahí entonces los Jabaín se comenzaron a usar mal su poder, abusaron de ese poder, maltrataron al pueblo, como a lo mejor tú estás siendo maltratada por alguna situación de enfermedad económica, de relaciones familiares, de matrimonio, con los hijos, etcétera, y estás siendo maltratada. De la misma manera, Dios te va a levantar como levantó a Débora y a Barak, y ellos ganaron la guerra, sometieron a estas tribus y vencieron. Porque aprendieron a pelear. Y más adelante puedo hablar de Jefté y te puedo hablar de Sansón, que de la misma manera el Señor los levantó para que vencieran. Lo que te quiero decir es esto. Mi sentir al darte todos esos ejemplos es lo siguiente. Es que Dios quiere formar hijos e hijas fuertes y no débiles. Oye bien esto. Dios quiere formar mujeres y hombres fuertes y no débiles. No gente que esté pusilánime, miedosa con todo lo que está sucediendo, temerosa, pasmada, que esté todo el tiempo comiéndose las uñas sin poder dormir. Eso no es lo que quiere Dios. Esos no son los hijos que Dios quiere formar. No son ni siquiera los hijos que yo quisiera formar. Los hijos que yo que yo formé son hombres valientes y usted los conoce. Es una mujer valiente y usted la conoce. Llena, profetiza, mi hijita y mi hijo, un evangelista. Fuertes, formamos hombres fuertes, formamos hijos fuertes. ¿Por qué queremos hacer eso? Porque Dios es fuerte y te quiere fuerte. Por lo mismo, Dios va a formar hombres y mujeres de un carácter firme. Dios va a formar hombres y mujeres de sólidos, hechos de una pieza, que no van a variar, que no van a cambiar, que no van a modificar, que no se van a rendir, que no van a ir marcha atrás, inquebrantables. Dios quiere formar hombres y mujeres fuertes, porque Dios es fuerte. Pero hay muchas personas que están enjauladas. Muchas personas que se mueven de un lado a otro y no se han dado cuenta, pero traen la prisión alrededor. Muchas veces yo fui a la cárcel y cuando entraba a la cárcel me daban un pase. Ese pase lo tenía que guardar porque eran como 5 puertas que tenía que enseñar ese pase. Y en cada puerta tenía que identificarme. Entonces, ese pase, si yo lo perdía dentro de la cárcel,
me quedaba en la cárcel y si iba a salir un preso y yo iba a llevar la condena de ese preso. Así era la ley. Entonces dije, no, ese pase yo lo defendía contra viento y espada. O sea, no me iba a dejar. Y había gente que me lo quería quitar, claro, pero no me dejaba, era lo más preciado que tenía yo. Si no me quedaba. Y ya terminaba yo mi reunión ahí en la cárcel, les daba el tiempo con Dios, les llevaba algunas tortas y les predicaba. Teníamos una pequeña iglesia ahí. Y cuando salía, pues los dejaban ahí prisioneros, los metían en sus prisiones. Pero hay muchos cuyas prisiones no se quedan en un lugar, sino los siguen las prisiones. A donde van, están prisioneros. Ya la prisión no es un lugar físico, sino es un lugar espiritual. Esas prisiones los tienen atemorizados, los tienen con aflicción constante, los tienen con desánimo. Son jaulas en que el enemigo te ha metido, son jaulas donde el enemigo te ha puesto, y Dios quiere que salgas y quiere desbaratar esas jaulas, que ya no te limiten. Hay personas que están enjauladas por una enfermedad, una diabetes, enfermedades crónicas, ahora con tanta enfermedad de pulmón que se vuelven crónicas y que ya no pueden respirar bien, y eso te va a evitar a que vayas a predicar, eso te va a evitar que vayas a la iglesia, a la congregación. Y Dios no te quiere enjaulado, Dios te quiere libre, quiere romper esa jaula, quiere deshacer esa jaula, quiere hacer pedazos esa jaula y que seas libre en el nombre de Jesús. Él lo dijo, en Isaías el Señor profetizó que Él venía a libertar a aquel que estaba cautivo. Y el Señor Jesús, cuando llegó a la tierra, comenzó a liberar a los que estaban presos, a los que estaban enfermos, a los que estaban en una condición que ya no podían moverse. El Señor les dio salud, el Señor los resucitó. Aún a los cojos y aún a los muertos el Señor resucitó. Y Dios quiere romper esas jaulas para que tú comiences a caminar en el nombre poderoso de Jesús y puedas hacer una obra magnífica en su nombre y puedas levantarte en el poder del Espíritu Santo contra toda jaula que te quiera detener. La jaula de aflicción, en el nombre de Jesús, en esta hora yo le digo, te reprendo en el nombre poderoso de Jesús y te digo, suéltalo ahora, fuera aflicción de su vida. La jaula también de desánimo, estás desanimado por todo lo que has vivido, porque se te fue la economía, porque tus hijos se enfermaron, porque perdiste a un familiar. En el nombre de Jesús, esa jaula de desánimo se deshace ahora en el nombre de Jesús. A lo mejor estás en una jaula de enfermedad, tú tuviste COVID, ya no te mueves bien, ya no respiras bien, o tienes COVID ahora. En el nombre de Jesús, en esta hora reprendemos el COVID, reprendemos esa jaula de enfermedad, te decimos, eres libre por la sangre de Cristo Jesús. Una jaula de rechazo, donde constantemente tu marido te ha rechazado, tu mujer te ha rechazado, tus papás te han rechazado, tus hijos te han rechazado, tu líder te ha rechazado, tus pastores te han rechazado, muchos te han rechazado. Esa jaula de rechazo se quita y te digo, no eres un rechazado para el Señor, eres un hijo, eres una hija amada, que Él piensa que vas a hacer grandes cosas. Él decreta en el cielo que grandes cosas hará a través de tu vida. A lo mejor tienes una jaula de depresión, donde todo el tiempo estás pensando que te va a ir mal y que te van a suceder cosas tremendas. Rompemos esa jaula de depresión también. A lo mejor tienes una jaula de retroceso, has comenzado a caminar hacia atrás. Antes tenías una iglesia, ya no la quieres, ya la quieres dejar, quieres regresarte a tu trabajo. En el nombre de Jesús rompemos esa jaula de retroceso. Quieres cerrar el negocio, a lo mejor quieres ya no seguir adelante, ya no quieres seguir con tu familia. En el nombre de Jesús rompemos esa jaula de retroceso y le decimos, en el nombre de Jesús, ve hacia adelante, camina hacia adelante. Mira, así le dijo a Moisés ahí en Éxodo 14, cuando Moisés vio que enfrente tenía el mar y atrás tenía a todo el ejército egipcio que los iban a destruir. Y toda la gente comenzó a blasfemar contra Moisés y contra su Dios y le dijo, pero ¿por qué nos trajiste aquí? Mejor hubiéramos muerto en nuestra casa. ¿Para qué venimos al desierto a morir? Y Moisés, pues afanado con todo lo que le estaban diciendo, volteó al cielo y le dijo, Señor, ¿por qué no me sustentas? Y Dios le contesta, conforme también a la Biblia del mensaje, le dice, no clames a mí, pero en la Biblia del mensaje dice, don't cry, no llores,
no llores, sigue hacia adelante, no llores, no te quejes, no te quedes pasmado, no comiences a lloriquear, comienza a caminar hacia adelante, porque yo voy a abrir el mar rojo. Y le dijo, levanta ese bastón que ya te di de autoridad y abre el mar rojo y camina en seco sobre él. Y Moisés hizo eso y sucedió. Dios ya te dio un bastón que puede abrir cualquier mar rojo, y ese bastón se llama la oración y el poder del Espíritu Santo. A través de la oración llena del poder del Espíritu Santo puedes abrir cualquier mar rojo, puedes vencer cualquier mal en el nombre precioso de Jesús, y hacer a un lado esa jaula de retroceso. Jaula de limitación también. Jaula de limitación, dices, yo no puedo, no tengo recursos, yo no puedo porque tengo esta limitación. En el nombre de Jesús la deshacemos por el poderoso nombre de Cristo Jesús. Jaula de decepción. Te has decepcionado con Dios mismo porque no ha contestado muchas de tus oraciones. Te has decepcionado porque no has visto la mano de Dios. Esa jaula de decepción, en el nombre poderoso de Jesús, la hacemos a un lado. Sé liberado de todas estas jaulas en el nombre de Jesús. Y declaramos por la sangre de Cristo que tú eres libre de todas esas jaulas, y que vas a ser un vencedor, una vencedora en el nombre poderoso de Jesús, y que Dios te ha hecho una mujer y un hombre fuerte, así como dice en Efesios 6:10, Dios es fuerte y tú eres fuerte, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Así es, amado, esta palabra síguete llenando del Espíritu Santo. Es necesario entrar a ese fuego, esa luz del Espíritu Santo. En esta hora que nos interesa, si tienes algún problema de salud o un problema de familiar, conéctate con nosotros. Y vamos a dar inicio a las 11 de la mañana en punto, nuestra reunión Zoom de sanidad. Te invitamos a que te conectes. Ha estado apareciendo en la pantalla el ID para que te puedas conectar en la reunión Zoom, en donde veremos milagros y prodigios que el Señor no ha dejado de hacer ni dejará de hacer, porque tenemos un ayudador. Es el ayudador, el Espíritu Santo, que nos da el poder para vencer todas las artimañas del enemigo en esta tierra. Te invitamos a que te conectes y estés en contacto con nosotros a través del Foro Conecta a Dios. Quiero comentarte que en el Foro Conecta a Dios tenemos cápsulas encaminadas a varones, a damas. También tenemos cápsulas de medicina y de seguridad para el hogar. Te invitamos a que te conectes y que te hagas parte de esta hermosa comunidad. Bienvenido, y continuamos con la reunión Zoom de oración.